Padre Pío presenció algo que cambió para siempre su comprensión del mundo invisible. No fue durante una aparición milagrosa ni en medio de un éxtasis místico. Fue mientras observaba a una persona común, distraída, levantando su mano para hacer la señal de la cruz antes de salir de casa, un gesto tan automático que la mayoría lo realiza sin pensar dos veces. Pero lo que él vio suceder en ese instante en el reino espiritual lo dejó paralizado. Porque en el momento exacto en que los dedos tocaron la frente, algo despertó, algo que había estado esperando. El cielo reaccionó inmediatamente. El infierno retrocedió con violencia. Y la persona que hizo el gesto ni siquiera se dio cuenta de la batalla que acababa de desatar con un simple movimiento de su mano. Padre Pío entendió en ese momento que llevamos siglos haciendo la señal de la cruz sin saber realmente qué estamos activando, sin comprender el poder que liberamos, sin ver las fuerzas que convocamos y las que expulsamos. Lo que voy a compartir contigo hoy no es teoría ni interpretación. Es lo que un santo vio con sus propios ojos espirituales, y una vez que lo sepas, nunca volverás a hacer la señal de la cruz de la misma manera. Si este testimonio está tocando algo profundo en ti, suscríbete al canal para no perderte estas revelaciones que pueden transformar tu vida espiritual. Y déjame en los comentarios, ¿haces la señal de la cruz todos los días? Cuéntame cuándo fue la última vez que realmente pensaste en lo que significa. La visión comenzó con un silencio tan denso que Padre Pío sintió que el aire mismo contenía la respiración. Se encontró parado en ese lugar misterioso donde el mundo físico y el espiritual se encuentran, observando a una mujer que caminaba por la calle pensando en sus problemas del día. Distraída, preocupada, con la mente llena de cuentas por pagar y conversaciones pendientes. Entonces, casi por costumbre, llevó su mano derecha a la frente, un gesto que había hecho 1000 veces desde niña, un movimiento que sus dedos conocían de memoria. Pero en el instante en que su piel tocó su frente, el mundo invisible explotó en actividad. Padre Pío vio una onda expandirse desde ese punto de contacto, como cuando arrojas una piedra al agua y los círculos se multiplican hacia afuera. Pero esta onda no se movía en el espacio físico, se movía a través de dimensiones que los ojos humanos no pueden percibir. Y entonces apareció. El ángel guardián que había estado caminando junto a ella en silencio, casi invisible incluso en el reino espiritual, de repente se irguió completamente. Su presencia se intensificó como una llama que recibe oxígeno. Padre Pío sintió la transformación inmediata. El ángel había estado ahí todo el tiempo, fiel, vigilante, pero limitado. Ahora, con ese simple gesto, la mujer acababa de darle permiso, autoridad, un mandato celestial para actuar en su defensa. Lo que más impactó a Padre Pío fue entender que el ángel no estaba esperando una oración elaborada ni un momento de profunda espiritualidad. Estaba esperando el reconocimiento más básico, más antiguo, más poderoso que existe en la fe cristiana, la señal de la cruz. Ese gesto que conecta al alma humana directamente con el sacrificio de Cristo, que traza sobre el cuerpo la forma misma de la redención, que declara en silencio, pero con absoluta claridad: yo pertenezco a Cristo crucificado. Pero la visión no se detuvo ahí. Mientras el ángel se fortalecía con luz brillante, Padre Pío percibió movimiento en las sombras cercanas, algo que había estado merodeando alrededor de la mujer, susurrando pensamientos de ansiedad y desesperanza. De repente, se encogió. No fue un retroceso lento ni cauteloso.
Fue una reacción violenta, como si algo lo hubiera quemado. La sombra se retorció sobre sí misma, alejándose con prisa de la luz que ahora rodeaba a la mujer. Padre Pío comprendió entonces una verdad devastadora y hermosa al mismo tiempo. La señal de la cruz no es un símbolo decorativo ni una tradición vacía. Es una declaración de guerra, un grito de batalla silencioso que resuena en todo el reino espiritual. Cuando trazamos la cruz sobre nosotros, estamos proclamando lealtad. Estamos recordándole al infierno quien nos compró con su sangre. Estamos invitando al cielo a intervenir en nuestra historia. Y lo más extraordinario es que esto sucede incluso cuando lo hacemos distraídamente, incluso cuando nuestra mente está en otro lugar, incluso cuando lo hacemos por pura costumbre sin pensar en su significado. El poder no está en nuestra concentración. El poder está en el gesto mismo, porque el gesto invoca el nombre que hace temblar a todo el infierno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mujer continuó caminando, completamente ajena a la batalla que acababa de inclinar a su favor. No vio a su ángel brillar con nueva autoridad, no vio a las sombras huir despavoridas, no sintió el escudo invisible que se formó alrededor de su cuerpo. Pero Padre Pío lo vio todo. Y entendió que caminamos por la vida rodeados de misterios que sólo la eternidad revelará completamente. Entonces la visión se dividió, mostrándole a Padre Pío algo que lo dejó sin aliento. El cielo le permitió ver a la misma persona haciendo la señal de la cruz de dos maneras diferentes, en dos momentos distintos, con dos resultados completamente opuestos en el mundo espiritual. En la primera escena, la persona hizo la señal de la cruz con prisa. Los dedos apenas tocaron la frente antes de bajar rápidamente al pecho, rozar los hombros y terminar. Todo el gesto duró menos de 2 segundos. La mente estaba completamente en otro lugar, pensando en el tráfico, en una discusión pendiente, en la comida que faltaba preparar. Era un movimiento mecánico, automático, heredado de la infancia pero desprovisto de atención consciente, y aún así, Padre Pío vio la reacción celestial. Aunque débil, aunque tenue, la onda espiritual todavía se expandió. El ángel guardián todavía se enderezó, aunque su resplandor fue menos intenso. Las sombras todavía retrocedieron, aunque no huyeron completamente, sino que se mantuvieron a cierta distancia, esperando. Se formó un escudo, pero era delgado, translúcido, vulnerable. Padre Pío entendió algo que lo maravilló. Incluso la señal de la cruz más distraída, más apresurada, más inconsciente todavía tiene poder. Porque el poder no reside en nuestros sentimientos ni en nuestra concentración. Reside en el misterio que invocamos, en el nombre que pronunciamos, aunque sea en silencio, en la cruz que dibujamos sobre nosotros, aunque nuestra mente esté a kilómetros de distancia. El gesto mismo porta autoridad divina. Pero entonces vino la segunda escena, y Padre Pío sintió que su corazón se detenía. La misma persona, en otro momento, hizo la señal de la cruz lentamente, con intención, con aunque fuera una chispa de conciencia sobre lo que estaba haciendo. Los dedos tocaron la frente y permanecieron ahí un segundo extra. Bajaron al pecho con deliberación. Se movieron de hombro a hombro, no por costumbre, sino por decisión. Y el mundo espiritual estalló en respuesta. Ángeles descendieron como relámpagos silenciosos. El aire alrededor de la persona comenzó a vibrar con una energía que Padre Pío apenas podía soportar contemplar.
El ángel guardián no solo se enderezó, sino que creció en estatura y poder, su espada desenvainada brillando con luz cegadora. Y la cruz que se formó alrededor del cuerpo de la persona no fue una línea tenue y frágil, fue una fortaleza resplandeciente, un escudo impenetrable, una muralla de luz tan intensa que las sombras no solo retrocedieron, sino que huyeron despavoridas, incapaces de permanecer cerca. Padre Pío vio demonios que habían estado merodeando durante días, susurrando tentaciones y sembrando dudas, salir corriendo como si algo los hubiera expulsado físicamente. El espacio espiritual alrededor de la persona se limpió por completo, quedó puro, protegido, santificado. La diferencia era abismal. No eran dos versiones sutilmente distintas, eran dos realidades espirituales completamente opuestas, y la única diferencia entre ellas fue la intención, la conciencia. El simple hecho de hacer el mismo gesto con aunque fuera un pequeño grado de atención y reverencia. Padre Pío comprendió entonces por qué los santos antiguos hacían la señal de la cruz con tanta solemnidad. ¿Por qué se detenían? ¿Por qué cerraban los ojos? ¿Por qué tocaban cada punto del cuerpo con deliberación? No era superstición, no era exageración, era sabiduría espiritual profunda. Conocían el secreto que la modernidad ha olvidado, que la forma en que hacemos la señal de la cruz determina cuánto del cielo invitamos a intervenir en nuestra vida, cuánta protección activamos, cuánto poder liberamos contra las fuerzas que nos acechan. Y Padre Pío sintió una urgencia ardiente de gritar esta verdad a todo el mundo. La señal de la cruz hecha con conciencia no es solo un poco más poderosa, es exponencialmente más efectiva. Es la diferencia entre una chispa y un incendio, entre una gota y un océano. La visión continuó, pero ahora el cielo le mostró a Padre Pío algo más práctico, más inmediato, más aplicable a la vida diaria. Le mostró a una persona en medio de una batalla invisible que ni siquiera sabía que estaba librando. Un hombre caminaba por su casa en la noche, incapaz de dormir. Pensamientos oscuros giraban en su mente como buitres. Recuerdos dolorosos que creía superados volvían con fuerza renovada. Dudas sobre su fe, sobre su valor, sobre su futuro, lo bombardeaban sin tregua. Se sentía aplastado, sofocado, al borde de la desesperación. En el mundo espiritual, Padre Pío vio lo que realmente estaba sucediendo. Tres entidades oscuras rodeaban al hombre, susurrando al unísono. Una le repetía sus fracasos pasados, otra magnificaba sus miedos futuros, la tercera distorsionaba su comprensión del presente, haciendo que todo pareciera peor de lo que realmente era. El ángel guardián del hombre estaba ahí, con expresión angustiada, queriendo ayudar, pero sin poder intervenir, porque el hombre no había pedido ayuda, no había invocado protección. No había abierto la puerta para que el cielo actuara. Las sombras se acercaban cada vez más, sus susurros volviéndose más fuertes, más convincentes, más venenosos. El hombre estaba a segundos de rendirse a la oscuridad, de creer las mentiras, de caer en la trampa. Pero entonces, en un destello de memoria de su infancia, de alguna enseñanza olvidada que emergió en el momento preciso, levantó su mano temblorosa e hizo la señal de la cruz, no con fe perfecta, no con comprensión teológica completa, solo con un instinto desesperado de buscar ayuda de lo único que recordaba de su formación católica abandonada hace años. Y todo cambió en un instante.
Padre Pío vio a las tres entidades oscuras retroceder violentamente, como si una explosión invisible las hubiera golpeado. Los susurros se cortaron abruptamente, reemplazados por un silencio repentino y absoluto. El ángel guardián se lanzó hacia adelante con la autoridad recién otorgada, su espada trazando un círculo de luz protectora alrededor del hombre. La niebla mental que había estado nublando los pensamientos del hombre se disipó. Los recuerdos dolorosos no desaparecieron, pero perdieron su aguijón venenoso. Los miedos futuros no se evaporaron, pero se redujeron a su tamaño real en lugar de la enormidad distorsionada que las sombras les habían dado. Y por primera vez en horas, el hombre pudo respirar profundamente, sentir claridad, recuperar perspectiva. Padre Pío entendió que acababa de presenciar la señal de la cruz funcionando como arma de guerra espiritual, no como magia, no como superstición, como una declaración de autoridad que fuerza a las tinieblas a obedecer, porque cuando trazamos la cruz sobre nosotros mismos, estamos diciendo en el lenguaje que todo el universo espiritual comprende: yo pertenezco a Cristo. Él murió por mí, su sangre me compró, su nombre me protege, y ustedes, espíritus de oscuridad, no tienen derecho legal sobre mi vida. Las sombras no retroceden porque tengan miedo de nosotros. Retroceden porque el gesto invoca una autoridad contra la cual no pueden luchar. El nombre de la Trinidad, el poder de la cruz, la victoria que ya fue ganada en el Calvario. Entonces Padre Pío vio algo más. Vio que el hombre, sintiéndose mejor, volvió a la cama. Pero antes de acostarse, hizo la señal de la cruz nuevamente, esta vez con más lentitud, con más gratitud. Y una cúpula de luz se formó sobre su cama, invisible para él, pero real en el reino espiritual. Su ángel se posicionó como centinela. Las sombras que habían intentado regresar se mantuvieron a distancia, incapaces de penetrar la protección que el hombre había activado con un gesto simple. Y el hombre durmió profundamente, en paz, protegido por un poder que nunca vio pero que lo guardó toda la noche. Padre Pío lloró al ver esto. Lloró porque comprendió cuántas batallas mentales, cuántas noches de insomnio, cuántos momentos de desesperación podrían haberse evitado si las personas supieran lo que él estaba viendo. Pero el cielo no había terminado de revelarle secretos a Padre Pío. La siguiente escena que presenció lo confrontó con una realidad aún más práctica y urgente: el poder de la señal de la cruz en el momento exacto de la tentación. Vio a una mujer joven sentada frente a su computadora tarde en la noche. Todos en su casa dormían. Nadie la vería, nadie se enteraría, y en su pantalla parpadeaba una tentación que conocía bien, algo a lo que había sucumbido antes, algo que prometía placer momentáneo, pero que siempre dejaba vergüenza y vacío después. Su dedo se movía hacia el mouse, su corazón latía más rápido, la racionalización ya había comenzado en su mente. Solo esta vez más. Mañana será diferente. Necesito esto para relajarme. En el mundo espiritual, Padre Pío vio una escena que lo horrorizó. Un demonio de lujuria se inclinaba sobre el hombro de la mujer, susurrando directamente a su oído espiritual, inflando el deseo, amplificando la urgencia, minimizando las consecuencias. Y lo peor era que el demonio tenía una expresión de anticipación victoriosa, como un depredador que sabe que su presa está a punto de caer en la trampa.
El ángel guardián de la mujer permanecía a distancia, con el rostro lleno de tristeza, las manos extendidas, pero sin poder tocarla, porque ella no había pedido ayuda. No había invocado protección. Estaba caminando voluntariamente hacia la oscuridad, y el cielo, respetando su libre albedrío, no podía intervenir sin su consentimiento. La mano de la mujer estaba a centímetros del mouse cuando algo la detuvo. No una voz audible, no una aparición. Solo un pensamiento repentino que atravesó la niebla de deseo. Haz la señal de la cruz. No sabía de dónde vino ese pensamiento, probablemente de su ángel lanzando un último intento desesperado de llegar a ella. Y aunque la tentación era fuerte, aunque cada fibra de su cuerpo quería ignorar ese pensamiento y continuar, algo en ella obedeció. Levantó su mano derecha y trazó la cruz sobre su cuerpo. Lentamente, deliberadamente, y Padre Pío vio lo que sucedió a continuación con asombro total. En el instante en que sus dedos tocaron su frente, el demonio gritó, no con sonido físico, pero Padre Pío percibió el chillido espiritual de rabia y dolor. La criatura se tambaleó hacia atrás como si algo la hubiera golpeado. Cuando la mano de la mujer bajó a su pecho, el deseo artificial que el demonio había estado inflando se desinfló como un globo pinchado. La urgencia disminuyó, la racionalización se detuvo. Y cuando sus dedos tocaron cada hombro, completando la cruz, el demonio huyó completamente de la habitación, incapaz de permanecer en presencia del símbolo de su derrota. El ángel guardián se movió instantáneamente, colocándose entre la mujer y la pantalla, irradiando paz y claridad. La mujer cerró la computadora, no porque sintiera una fuerza sobrenatural obligándola, sino porque de repente pudo ver con claridad nuevamente. Pudo recordar por qué había decidido dejar ese hábito. Pudo sentir el vacío que esa acción siempre dejaba en lugar del placer prometido. La señal de la cruz había roto el hechizo de la tentación. Había restaurado su capacidad de elegir libremente en lugar de ser arrastrada por impulsos manipulados por fuerzas oscuras. Padre Pío comprendió entonces una verdad crucial. La señal de la cruz no elimina las tentaciones de nuestra vida. No nos convierte en santos instantáneos inmunes a la atracción del pecado. Lo que hace es mucho más práctico y poderoso. Rompe el poder amplificado que los demonios ejercen sobre nuestros deseos naturales. Nos devuelve la claridad mental para tomar decisiones reales. Expulsa las voces externas que magnifican la tentación más allá de su fuerza natural. Restaura nuestra libertad. Y vio que la mujer, sintiéndose aliviada, hizo la señal de la cruz una vez más antes de irse a dormir, esta vez con gratitud. Su ángel permaneció vigilante toda la noche. Y las sombras que intentaron regresar se encontraron con una puerta cerrada que no pudieron abrir. Entonces la visión de Padre Pío tomó un giro solemne, casi sagrado. El cielo le mostró el momento más importante en que se puede hacer la señal de la cruz, el instante de la muerte. Vio a un anciano acostado en una cama de hospital. Su respiración era irregular, superficial. Sus familiares rodeaban la cama, algunos llorando, otros rezando en voz baja. El hombre había vivido una vida imperfecta como todos. Había cometido errores, había pecado, había fallado de maneras que solo él y Dios conocían completamente. Pero también había amado, había intentado, había buscado a Dios con la sinceridad de un corazón imperfecto, pero genuino. Y ahora, en sus últimos momentos, mientras la frontera entre este mundo y el siguiente se volvía cada vez más delgada, estaba consciente de una sola cosa: miedo. Miedo a lo que vendría después. Miedo
al juicio. Miedo a que sus fallos pesaran más que su amor. En el mundo espiritual, Padre Pío vio dos presencias esperando al lado de la cama. El ángel guardián del hombre, que había caminado con él durante décadas, permanecía cerca con expresión de ternura infinita, listo para guiarlo a casa. Pero del otro lado, envueltas en sombras, había entidades oscuras que esperaban con paciencia malévola. Esperaban alguna señal de desesperación final, alguna palabra de rechazo a Dios en el último momento, alguna apertura que les permitiera reclamar lo que sabían que no les pertenecía, pero que intentarían robar de todos modos. El anciano, con manos temblorosas que apenas podían moverse, reunió sus últimas fuerzas. Y con dedos que temblaban por la debilidad, pero que se movían con intención clara, trazó la señal de la cruz sobre su pecho. Fue un gesto pequeño, débil, casi invisible para quienes lo rodeaban. Algunos familiares ni siquiera lo notaron. Pero en el reino espiritual, Padre Pío vio que desató una reacción que lo dejó sin palabras. Una luz descendió del cielo, no gradualmente sino instantáneamente, como un rayo de misericordia pura. Envolvió al anciano en una paz tan profunda que su rostro, que había estado contraído por el miedo, se relajó completamente. Las sombras que habían estado esperando chillaron y se dispersaron, expulsadas no solo de la habitación, sino de toda posibilidad de tocar a ese alma. Y el ángel guardián, que había esperado fielmente durante toda una vida, extendió sus manos para recibir el espíritu que estaba a punto de liberarse del cuerpo. Padre Pío vio que la señal de la cruz en el momento de la muerte no era solo un gesto piadoso, era un sello final, una declaración última de pertenencia, un acto de consagración que decía incluso sin palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hijo, confío en tu misericordia. Espíritu Santo, guíame a casa. Cuando el anciano exhaló su último aliento, Padre Pío vio su alma levantarse sostenida por manos angelicales, rodeada por luz que emanaba de la cruz que había trazado sobre sí mismo. Las acusaciones que las sombras habían preparado se silenciaron. Los miedos se disolvieron. Y lo que pudo haber sido un momento de terror se transformó en un paso pacífico de este mundo al siguiente. Entonces la visión se expandió y Padre Pío vio algo que lo conmovió hasta las lágrimas. Vio generaciones. Vio a una madre haciendo la señal de la cruz sobre su hijo antes de que saliera a la escuela, y esa protección extendiéndose no solo sobre ese día, sino influyendo en el curso de toda su vida. Vio a un sacerdote bendiciendo a su congregación con la señal de la cruz, y olas de gracia fluyendo hacia personas que nunca conocería, protegiendo destinos que nunca presenciaría. Vio a un desconocido haciendo el gesto en silencio por alguien que pasaba en la calle, y esa simple acción alterando el resultado espiritual de un momento crítico en la vida de esa persona días después. La señal de la cruz nunca está aislada, se multiplica, se expande. Crea un legado de protección que atraviesa el tiempo y el espacio. Cuando la visión finalmente terminó, Padre Pío se encontró de vuelta en su celda monástica, pero ya no era el mismo hombre que había sido antes de ver lo que acababa de presenciar. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras la realidad de todo lo revelado se asentaba en su corazón. Comprendió que durante toda su vida había estado haciendo un gesto que portaba más poder del que jamás había imaginado. Que cada vez que trazaba la cruz sobre sí mismo,
No estaba simplemente siguiendo una tradición o cumpliendo una obligación religiosa. Estaba activando la protección del cielo, estaba expulsando las fuerzas de la oscuridad, estaba sellando su identidad como hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo. Estaba invitando a los ángeles a defender su vida. Estaba declarando guerra contra todo lo que buscaba destruirlo, y todo esto con un gesto que tomaba 3 segundos. Padre Pío entendió por qué las sombras odian tanto la señal de la cruz, porque les recuerda su derrota, porque invoca el nombre que no pueden resistir, porque proclama la victoria que nunca podrán revertir, y supo que tenía que compartir este secreto con el mundo, porque demasiadas almas caminan desprotegidas sin saber que llevan consigo el arma más poderosa contra toda oscuridad. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo estos misterios que pueden transformar tu camino espiritual. Cuéntanos en los comentarios, ¿cómo ha cambiado tu forma de hacer la señal de la cruz después de ver este video? Comparte tu testimonio con esta comunidad que camina contigo hacia la luz.